Vivimos en un mundo que nos invita a seguir la corriente, a buscar lo seguro y a encajar en el molde. Pero hay quienes decidieron romper el esquema. Hay quienes escucharon una voz distinta y se lanzaron al vacío. Bienvenidos a Radicales, la vida que pocos se atreven a vivir. Un espacio para conocer las historias de hombres y mujeres que lo apostaron todo por una misión que no entiende de medias tintas. Yo soy Jesús Patricia y juntos vamos a descubrir qué hay detrás de un sí que cambia la vida para siempre. Alabemos juntos el nombre de Dios. Queridos hermanos y hermanas de este Radicales Podcast, es una gran alegría recibirles una vez más en un nuevo episodio. Hoy me encuentro de manera especial muy contenta de poder recibir aquí a un padrecito que quiero un montón. Y padrecito no porque él sea chiquito, sino porque yo lo conozco desde que era seminarista. Es un sacerdote joven en edad, joven en el sacerdocio. Y es verdaderamente un honor poder tenerlo ya como sacerdote y poder compartir este espacio con él. Es de la Arquidiócesis de Santiago y recibamos aquí con mucho cariño al padre Edward de Olio. Edward, bienvenido. Muchas gracias, hermana, por invitarme a este espacio tan significativo y de promoción vocacional para toda nuestra iglesia dominicana. Para mí también es una alegría, un regocijo estar compartiendo aquí con usted. Así que compartíamos desde pequeño, bueno, más yo cuando era seminarista, ver cuando compartíamos con ustedes los retiros y ahora compartir una misma vocación en diferentes estilos de vida, pero siguiendo un mismo Señor. Una alegría estar aquí en el día de hoy. Yo creo, Edward, que los micrófonos nos unen a ti y a mí, porque no es la primera vez que compartimos pantalla, y justamente en este canal. Ciertamente, así empezó nuestra misión ahora en los micrófonos. Un servidor que no le gusta tanto, pero la hermana como que me ayuda a sacar algunos elementos o algunos dones que ni yo mismo sé. Bendito sea Dios por todo. Edward, cuéntame, ¿dónde están tus raíces? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cómo es tu familia? Mis raíces están... Yo nací en una comunidad que se llama Las Palomas, de Licey al Medio. Soy el hijo mayor de dos hermanos. Los hijos mayores bateando aquí. Ciertamente, de dos hermanos. Tengo una hermana, hijo de Vinicio de Olio y Jocelyn Arias. Mi papá es sureño, de Elías Piña, de lo más profundo del sur. No te creo. Ciertamente. Mi papá también es de Elías Piña. Tú ves que tanta química. Mire cómo Dios nos va uniendo incluso más. Ahorita salimos primos. Cuando viene a ver. Sí. Entonces, mi papá sureño, mi mamá de aquí del Cibao. Y los destinos de Dios o cómo Dios va uniendo las vidas, se conocieron en Santo Domingo. Y de ahí forman el matrimonio. Y de ahí nace, de esa hermosa relación, nace un servidor y mi hermana Dorelis. Que antes de nosotros, el Señor también le dio la dicha de tener trillizos. Pero parece que los planes de Dios era también que ellos sirvieran en el cielo como ángeles. Y por eso, el mismo día que nacieron, murieron. Pero eran tres. Yo no sé mi vida cómo sería si yo me tocaría tener esta dicha también de estar aquí. Porque eran dos hembras y un varón. Era un palé con un tripletazo completo. Pero los designios de Dios son así y están en el cielo sirviendo hoy en día a nuestro Creador. Pero mis raíces desde pequeño, desde niño, un niño muy familiar, una familia católica, creyente, esa familia también con muchos valores humanos, con sus debilidades, con sus defectos, pero sobre todo una familia donde el amor, donde la cercanía, donde la presencia de Dios y donde también el cariño era parte del día a día. Y en ese ambiente sano, tranquilo, y muchas veces hasta digo yo hasta ingenuo, crecí yo como ese niño tranquilo y dejándome guiar por los pasos de Dios a través de mi familia. Incluso para mí lo más sagrado, lo más importante que tengo es mi familia, porque fue el primer espacio donde recibí el amor, el cariño y la acogida. Es decir, no la vendo por nada. Claro, qué lindo, me encanta. Se nota también cuando hablas de ellos, que hablas con un amor y con una devoción increíbles. No, así es, Jesús, Patricia. Es que para mí la familia es como ese espacio sagrado donde los primeros valores
donde la primera zapata de uno como persona en lo humano, lo he aprendido ahí. En el seminario he aprendido mucho, en las universidades, en la escuela, pero mi primera base es mi familia y por eso doy gracias a Dios por la bendición de darme esa mamá, ese papá y esa hermana. Para mí no lo cambio por nada. Qué aunque bien. los otros hermanos sean buenos de las demás personas, pero los míos son únicos, especiales y para mí ha sido una bendición de Dios mi familia. Qué bien. Yo he ido pocas veces a Las Palomas, pero siempre me han tratado súper bien. Me consta que el lugar, que la comunidad es una comunidad unida, es una comunidad de fe. Tienen esa parroquia preciosa y muy viva con muchas actividades. Y te digo que cuando he ido así de visitante y demás, me han acogido con mucho, mucho cariño. Ciertamente en mi comunidad lo que más me impacta es como esa unidad. Cómo todos somos familia, cómo nos compartimos un plato uno con otro. Recuerdo a veces los domingos que a veces en una casa cocinaban y en la otra también y se intercambiaban platos. Un trueque ahí. Un trueque, sí, yo decía, pero aquí ¿qué sentido tiene? Porque si en la casa cocinaron, en la otra casa cocinaron, y no poco, cocinaban mucho. Sí. Y aún así, en la escasez, como que sobreabundaban los alimentos, el compartir, el pasarse un plato al lado al otro, el ir a una casa a tomar una taza de café, una taza de té, el reunirse, el encontrarse. Es también de mucha tradición allá, los domingos, toda la familia se reúne. Es decir, esa familia de 10 hijos, 12, Wow. 15. El domingo era privilegiado. Yo recuerdo que para mí el día más sagrado y más importante era el domingo, porque nos encontrábamos en ese patio, todos los primos, los amigos, los que iban a visitar a veces a mis abuelos. Y era un espacio como de una felicidad natural. Qué lindo. Es decir, que dije yo, Dios mío, yo ese día lo esperaba con ansia. Yo me decía, no vamos a poner mi abuela, no vamos a poner mamá. Pero fue muy especial. Incluso eso marcó mucho mi niñez, mi adolescencia y mi juventud. Qué bueno. Ya como sacerdote voy, no con Sí, ya no es lo tanta mismo. frecuencia, pero cuando tengo el espacio trato de ir. Incluso mis abuelos no están vivos, pero la casa materna todavía es un Ese núcleo. es un núcleo de encuentro. Es decir, Sí. los hermanos de mi mamá que viven aquí en el país todavía, los domingos es el punto de reunión. Aunque Todos los después la semana caminos todos los caminos conducen. hacia allá. Incluso yo antes de llegar a mi casa, llego a la casa de mis abuelos. Porque sé que voy a encontrar a mi mamá, a mi papá, a la tía mía, a los primos. Sí. Están todos allá en el patio. Incluso hay una mata grande que es el centro como de acopio, donde uno se reúne, se encuentra, donde se hacen los cuentos, donde ellos también cuentan las historias pasadas, lo que pasaron, las dificultades. Pero más que recordar con tristeza, siempre es con alegría, Claro. los chistes de una tía que siempre pone como el sazón en la familia. Todos tenemos esa tía. Ah, no. No, eso es único, es único. Yo no sé dónde que la tía mía tiene como tantas anécdotas, tantas historias para alegrarnos el momento. Y cada una tiene como su peculiaridad que hace de esa tarde, de esa mañana, un encuentro especial. Es algo sin planificar, algo que se da espontáneo. Espontáneamente, así. Edward, y me encanta esa imagen que has descrito de tu familia y de tu infancia y del ambiente familiar. En ese escenario, ¿qué tú querías ser cuando fueras grande? Desde pequeño yo quería ser médico. Oh. Era como mi deseo, mi ilusión. Incluso mi abuela paterna decía, tú tienes la mano de médico como para Sí. curar. ¿Hay médicos en la familia? Una prima tengo que es Ok. doctora. Pero desde pequeño incluso yo me ponía una bata, chequeaba los animalitos. Muy bien. Aunque soy veterinario, pero yo lo hacía pensando Sí, en por el atender cuidado. humanos. Pero era como mi deseo y mi vocación. Por otro lado tenía una escondida, que era la de ser sacerdote, pero no me atreví a mencionarla. Como que la de médico, como que yo sentía como que tenía más prestigio, Epa. como que iba a ser más aceptada y como que dije, bueno, me voy a decidir por esta. Y era como la que yo decía a todo el mundo, yo voy a ser médico. Incluso nació también una experiencia que hubo un tiempo que me enfermé mucho, iba mucho al hospital. Y yo, pues yo voy a ser médico ya para... Y ahí fue creciendo, bueno, con esa idea y con ese deseo de ser doctor.
Incluso en esas hojas de la escuela, una final decía, Sí. doctor de odio. Ah, tú firmabas y todo. Y yo recuerdo que mi escritura al principio no era muy legible. Dije yo que los médicos no escriben feo. No se entiende. Sí, los médicos tienen esa mala fama, los pobres. Sí, dije yo, entonces, bueno, como yo voy a ser médico, no tengo que preocuparme por escribir así legible, que se entienda. Pero en esa inocencia, esa naturalidad, iba creciendo mi vida, iba dándose de manera sencilla, sin saber lo que Dios me tenía. ¿Y cuándo comienzas a descubrir lo que Dios te tenía, como tú dices? Hay varias etapas en mi vida. Ok, llévanos por etapas. La primera es la niñez. La niñez, a pesar de querer ser médico, también me llamaba como la atención, no como una decisión, sino que tenía como curiosidad Okay. de la vida sacerdotal. Incluso recuerdo que me ponía los pantalones de mi papá, me ponía como si fuera estilo estola. Y ponía a la hermana mía, otra prima, los animalitos que estaban por ahí. Vamos a celebrar la misa. Okay. Y buscábamos la galletita que dan en la habichuela con dulce. Ese era el pan de Cristo, decía yo. Y celebraba mi misa ahí machucada. Pero era como algo, como un juego. Claro. Pero volvía y lo dejaba. Y seguía con mi deseo de ser médico. Luego en la adolescencia, cuando envían los seminaristas de misión, esto como que se despertaba de nuevo en mí. Cuando hacían jornada de oración, la adoración al Santísimo, este deseo, yo quiero que tú seas sacerdote, yo quiero que tú seas sacerdote. Y se me trae como esa emoción. Y pensando en eso todos los días, en mis oraciones personales en la noche, que yo hacía sencilla, una oración sencilla, un Padre Nuestro, Ave María y un Gloria, era como la oración que yo hacía. Y papá, Dios protégeme y cuídame. Y empezaba como ese deseo de nuevo, esa intuición, esa curiosidad, iba creciendo. Pero yo, tímido y vergonzoso, yo creo que era el número 1 de todos los adolescentes, porque no me atrevía a comentárselo a nadie, a compartirlo ni siquiera con mi familia, que era a quien más le tenía confianza. Porque yo quería como que eso fuera lo último, la última opción de mi vida. Y con esa timidez fui creciendo. Incluso me costaba mucho mirar de frente a las personas. Yo hablaba con la gente. ¿Tan tímido así? Yo hablaba así, con la cabeza hacia abajo. Vergonzoso. Y me temblaban las rodillas, los pies, la voz se me entrecortaba. Y decir ser sacerdote, primero yo no me siento, soy muy vergonzoso y muy tímido para pararme en un ambón a hablar. Al frente de toda la iglesia. Incluso recuerdo la primera vez que leí en la iglesia que las rodillas parecían Ya me imagino. 2 palitos de tambora tocando, de tanto que me estaban temblando. Y en esa descripción de mi personalidad, esta vocación como que la fui apartando. Luego entré a la etapa de la adolescencia, un poquito más casi hacia la juventud. Ahí entré al seminario. Recuerdo que estaba IPISA y el seminario San Pío X. Dice mi mamá, como tú quieres ser médico, no te conviene entrar a IPISA porque es una carrera técnica. Es decir, y como es más de ciencia y humanidades, te conviene mejor el seminario. Cierto. Yo le dije, bueno, pues está bien. Porque entras al seminario al liceo. Al liceo. Yo no fui seminarista interno del seminario menor. Exacto. Solamente un estudiante que fue al liceo. Pero cuando entré ahí, incluso yo no quería entrar porque me estudiaban varones. Sí. Yo, bueno, está raro. Pero nada, por obediencia entré. A medida que fui entrando, recuerdo los primeros años, me iban identificando como uno de los seminaristas. Te confundían. Me confundían. Yo decía, ¿pero por qué? Porque yo no soy seminarista, yo soy un joven normal. Yo iba mirando mi vida y me consideraba una persona común y corriente. Pero a medida que iba pasando los años, los mismos seminaristas me iban invitando como a las jornadas. Y yo decía, si voy a ese tipo de actividad, me atrapan. Y yo lo que quiero... Como quien dice, si caigo, pierdo. Sí. Yo lo que menos quiero es que me descubran. Es como una gente que está escondida y como que se muestran los signos, pero él no quiere que se vean los signos. Ya. Entonces, cada año, de acuerdo, siempre los compañeros me invitaban
Y yo decía, no, yo tengo una actividad o tenía un campamento a la jornada. Yo siempre tenía algo para no ir a la jornada. Entonces, yo nunca revisaba agenda ni revisaba nada, aunque no tenía agenda. Nadie tenía agenda en esa edad. Pero decía siempre una excusa para no ir. Hasta que llegó el último año. Pero algo curioso que yo pensando los otros días fue en el 2012. Yo decía, este año va a ser de decisión para mí. Fue la víspera de 2011, 31 de diciembre, cerca de las 11 de la noche. Yo decía, bueno, el 2012 será decisivo para mí. Pero en mi mente estaba, voy a terminar el bachiller, voy a entrar a la universidad, voy a empezar a estudiar medicina. Y yo dije, bueno, este año va a ser decisivo para mí. Lo que menos yo me imaginaba es lo que iba a pasar en ese año. Llega la experiencia de hacer las 60 horas que uno tiene que hacer desde el bachillerato. De servicio comunitario. De servicio comunitario. Se hace 30 en el seminario y 30 afuera. En la 30 del seminario, que uno empieza a ir diario, ahí como que empieza a despertarse algo en mí. Epa. Y los compañeros empiezan como a insistirme. Tú vas a ser sacerdote. Incluso tu vocación es como un tronco que había en el seminario, recuerdo, frente al salón multiuso. Un tronco seco, duro, que no se veía nada. Pero cuando uno lo tocaba, no estaba podrido, estaba firme, estaba vivo. Y decía un compañero, tu vocación es como ese tronco, que por más que la quieran derrumbar, nadie la derrumba. Yo sí, por eso busqué yo una hacha y empecé a darle. Y recuerdo cuando le di, me salí un reguero de avispa. Sí, estaba vivo. Y tuve que salir corriendo. Pero ahí, en ese relajo, llega la Semana San Pío y hacen un drama con la vida de San Pío X. Y pusieron la canción Sacerdote para siempre quiero ser. Pues yo la canción la busqué, la descargué, y yo en mi casa ayudaba en los oficios de mi casa, porque éramos dos, mi hermana, pero una casa un poquito grande. Ayudaba en la atención de los animales, los oficios domésticos. Y yo cada vez que iba, yo tenía un MP4, una cosita chiquitica. Sí, era el 2012. Entré, descargué la canción y los animales con esa canción. Si estaba en mi casa ayudando a limpiar, con esa canción. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Y mi hermana decía, pero ven acá, ¿qué tanto tú la vas a quemar la canción? Pero nada, se quedó solamente como en esa emoción. José Rafael, el padre José Rafael, que en ese tiempo era el maestrillo, seminarista, invita a mi mejor amigo a la jornada. Mi amigo y yo siempre andábamos juntos, éramos de la misma comunidad. Y cuando él lo invita, dije yo, ¿a qué viene él para acá? Tu amigo no estaba en el seminario, no estudiaba en el liceo. Estudiaba en el liceo igual que yo. Ah, sí. Pero él lo invita porque José Rafael se llevaba mejor con él que conmigo. Porque yo era un poquito más reservado, más tímido, más distancia. Mi amigo era como más introvertido, era más relambío y tenía una mejor amistad con él. Pero siempre andamos para arriba y para abajo juntos. Cuando él lo invita, le digo, salto yo como el intruso. ¿A qué viene para acá? A trancarse aquí, a una esclavitud, una cárcel. Y me dice, pues fíjate, el que quiere venir eres tú. Uy, palabras proféticas. Cuando yo dije, yo me quedé como seco. Y de ahí empezó a invitarme todos los días. Dije yo, Dios mío, pero esto es peor que la carcoma, porque esto es una detrás de todos los días. Y no me soltaba. Y una le dije, bueno, pues yo voy a venir para darle el gusto a usted, pero no porque yo quiero ir. Para demostrarle que esta es mi vocación. Pues nada, fui a la jornada. Pero antes de ir a la jornada, mi mamá y mi papá no saben nada. Y yo, déjame ver qué invento para que en mi casa no descubran como que yo tengo estas inquietudes. Bueno, cuando voy a hablar con ellos, les digo, mire, mami, usted sabe que yo soy muy tímido, muy vergonzoso. Entonces en el seminario están ofreciendo esta jornada que le ayuda a uno más en el liderazgo, a trabajar con los jóvenes. Pero una muela, amigo. No. Pero yo recordando, me sorprendo. La creatividad de todo. Porque no me creía capaz, incluso hasta de crear este tipo de argumentos. Pues nada, dice, mamá, sí, no, pues está bien. Eso fue en julio, me acuerdo yo, 5, 6, 7 de julio del 2012. Wow. Cuando voy a la jornada me pregunta el padre Anderson, que era seminarista en ese tiempo, ¿y tú quieres
ser sacerdote? ¿Quieres? Yo no. ¿Qué te gustaría? Medicina. Y a todo el que me preguntaba de los seminaristas que estaban ahí, que eran miembros del equipo de la pastoral vocacional, le decía que no, que yo iba a ser médico. Pero a medida que empezaron a desarrollar la temática, como que yo fui identificando mi vida. Si Dios te llama, ¿por qué tener miedo? Fuerte, caramba, yo lo que tengo más miedo. Cuando Dios te llama, Él te capacita, te fortalece, confía. Y Dios mío, yo con limitaciones, yo no me siento capaz. Y entonces, para rematar en la noche, tienen un círculo vocacional, un panel vocacional, donde uno de los seminaristas, que ahora es sacerdote, el padre Alejandro, dice que se iba a casar, que tenía fecha de boda y que 2 meses antes le entró esto y dejó la novia, tuvo que vender lo que tenía para la casa. Dije, y algo me dijo en la mente, ¿y si a ti te pasa así? Porque a mí siempre como que testimonio. Porque a mí siempre como que me gustaba siempre lo seguro. Claro. Y el miedo mío era equivocarme. Pero para coronar la noche, no solamente el testimonio, se tuvo una adoración. Y en la adoración yo como que me dejé guiar. Y yo no sé si yo estaba loco, no sé, pero algo me dijo, no tenga miedo. Una voz así, boom, como en la mente. No tenga miedo. Y de ahí se me entró como un escalofrío. Yo no soy muy de que se me de sensaciones y de que me engrifo. Miren, no, yo no soy, yo soy muy como seco en esa parte. Y sentí eso yo. Y después de ahí, voy donde José Rafael, le digo, mira, yo quiero entrar al seminario, yo voy a entrar, si esto me gusta, Dios me está llamando para esto. Se me entró una emoción que yo me desconocí. Eso fue el sábado de la noche. Wow. Pero entonces al otro día, cuando llega el momento del diálogo, de la entrevista con el padre Elvis, que él me pregunta, ¿te gustaría ingresar al seminario? Y ahí como que yo entré, como que la emoción y la euforia. Un choque de realidad. Sí, por mí como de nuevo. Porque ¿cuál era mi deseo? Que decidieran por mí, por si me equivocaba, echarle la culpa al otro. Pero mira, eso requiere un autoconocimiento muy profundo, darte cuenta de que debajo de toda esa emoción, tu real motivación era esa. Sí. Que decidieran por ti para no equivocarte. Era como mi deseo, así como desde el interior. Incluso cuando él me preguntaba que si quería ingresar, yo decía, bueno, aquí estoy para hacer la voluntad de Dios. Y él me decía, sí, está muy bien que tú quieras hacer la voluntad de Dios, pero ¿quieres ingresar? Porque hacer la voluntad de Dios implica muchas cosas. Claro. Pero ¿qué tú dices? ¿Sí o no? Y ahí duré como 5 minutos patinando, dando la misma respuesta. Hasta que al final yo dije, sí, como un sí, como que salió solo, pero como inseguro, dudoso. Dije, bueno, a mí no me van a elegir porque primero con tantas dudas, con tanta inseguridad. Y recuerdo que me volví a mi casa, estaba buscando los papeles para entrar a la universidad. En el mes de julio hice un trabajo de verano en la cooperativa de la Altagracia, regando cuadernos. Y un 18 de julio, yo no estaba en mi casa, ni mi mamá ni mi papá estaban trabajando, estaba mi hermana. Cuando llego en la noche, dice, aquí estuvo un padre y trajo una carta. Ay. Espérate, porque a todo esto tú no le habías dicho a tu familia. No, ni la decisión que tomé, ni nada. No, que iba a entrar a la universidad en septiembre. Era como los planes que estaban anunciados. Bueno, cuando llega la carta, mi mamá es muy respetuosa con las cosas de la iglesia. Además, catequista, participa mucho en la parroquia. Bueno, convoco una reunión. Mi mamá, mi papá, mi hermana y un servidor. Son 4 mecedoras que había en la sala. Y en cada uno estaba sentado un miembro. Dice mi mamá, bueno, negro, ahora, ella me dice negro, de cariño. Bueno, negro, ahora hay que sentarse, vamos a ver qué tú quieres, porque si te han elegido, tú tienes que tomar una decisión, cuenta con tu familia. Ay, qué bello. Y yo le dije, bueno, ahí como que el Señor me dio fortaleza. Yo, pues a mí me gustaría vivir la experiencia, dije yo, ay, todavía está yo todavía poniendo excusas, por lo menos de un año para descartar esto en mi vida, para mirar, si no es lo mío yo vuelvo. Pues mi mamá dijo, ahí empezó ya a llorar, pues, nosotros respetamos tu decisión, te apoyamos, te queremos, eso sí, tú tienes la puerta abierta.
para salir y la puerta abierta para entrar. Pero sigue en lo que tu corazón te llama, te invita. Es decir, cuenta con nuestro apoyo. Eso fue mi mamá. Mi papá se quedó en total silencio. No dijo nada porque fue una noticia chocante. Una sorpresa. Una para él. sorpresa. Yo soy de mi familia, de mi abuelo paterno. Yo soy el único nieto con el apellido de Olio porque somos 4 nietos. Ya. 3 hembras y yo el único varón de parte de mi abuelo, que mi abuela tuvo otros matrimonios y Ya. hay más nietos, pero con otros apellidos. Ya. Pero con el apellido de Olio, del papá de mi papá, el único con el apellido de Olio soy yo. Entonces yo le doy esta noticia. De repente mi papá no dijo nada porque mi mamá es terapeuta en el sentido natural, que lo adiestra. Cuidado con decir algo. Hay que apoyar al muchacho. Pues él al principio no estaba negado, que no quería, no estaba contento, para nada. Y mi hermana estaba un poco triste, porque nunca nos habíamos separado. Cada quien estudiaba en lugares diferentes, pero no de separarnos de la casa. En ese ambiente entré al seminario. Un 17 de agosto del 2012. Recuerdo todavía ese día como si fuera ayer. Claro que sí. Y justamente, para que vea cómo es la cosa de la vida, Jesús, Patricia, ese mismo día los trillizos cumplían 18 años de haber nacido y 18 años de haber muerto. Wow. Es decir, dijo una prima mía analizando, mira, se le fue en 3 para el cielo a servir al Señor hace 18 años y hoy otro entra al seminario para servirle aquí en la tierra. Una prima mía haciendo esos análisis. Justamente 17 de agosto del 2012, cuando yo cumplía la mayoría de edad, yo entré entonces al seminario. Yo tenía 16 años. Un niño. Un muchachito con mucho miedo y duda. Y entré en esa aventura con muchas dificultades, con muchas limitaciones, pero con el corazón dispuesto a dejarme guiar. Recuerdo que de mis primeras crisis en el primer año. Espérate, no lleguemos a esa primera crisis todavía. Vamos a hacer una pausa porque yo quiero saber cómo lo recibieron el resto de tu familia. Una familia tan unida, una familia, ¿verdad? De reunirse todos los... Y que no se esperaban también, o sea, como tu papá, que se sorprendieron de que este muchachito que casi no levanta la mirada para hablar con nadie, tome esta decisión tan radical. O sea, porque no es cualquier cosa, es entrar al seminario. Fue un encuentro de emociones. Algunos estaban muy contentos. Mi abuela estaba que bailaba en un solo pie. Y mi abuelo también. Mi abuela es celadora de las vocaciones. Ora por las vocaciones, colabora con las vocaciones. Y cuando recuerdo el día que me iba, que fui a despedirme, las tías mías llorando de la alegría, de la emoción, pero también un poquito triste. Las otras tías. Otra tía no estaba de acuerdo, una tía política, me dijo, no, usted no va para allá. Y mi papá incluso, usted tampoco, no estaba de acuerdo. Él no me lo dijo a mí nunca, pero sí se lo decía a esa tía mía y a otro primo mío que no estaba de acuerdo. Otro primo mío me llamó que usted no va para allá. Si te va para allá, te va a quedar allá. Oye. Pero mi abuela decía, no. Yo no voy a ni a llorar, yo estoy contenta porque yo tanto tiempo rezando por otras vocaciones y colaborando y ahora que Dios me manda un nieto, no, pero ese fue el mejor regalo que Dios me ha dado, no. Y la verdad, ella era una emoción, una alegría, una carcajada de la alegría tan grande de ese día cuando yo entré al seminario. Mi abuelo me dijo, pórtese bien, porque mi abuelo era como recto, pórtese bien y haga las cosas bien hechas, que con la cosa de Dios no se relaja. Así mismo, qué bello. Pero en ese ambiente se dio como ese entrar al seminario. Mi hermano un poco triste, pero en esa realidad me fui. Muy bien. Entonces entras al seminario, una vida completamente distinta, porque no es lo mismo estudiar en el liceo y volver para tu casa todos los días, que quedarte ahí y dormir ahí con la dinámica del seminario, con los equipos de trabajo, con gente que tú no conoces, que no eran tu familia. ¿Cómo se dan entonces esos primeros años de formación? Fue un cambio así como chocante, porque no es lo mismo uno ir de 8 de la mañana a 12:55 o ir un ratito en la tarde a hacer una tarea o algo rápido, que quedarse viviendo allá.
y incluso hasta la misma convivencia con los compañeros es una convivencia familiar. No es la misma convivencia que a veces uno tiene en la escuela, en los pasillos, sino que ya una convivencia un poquito más interna. Y uno dice, pero ven aquí, esto es así, esto es de tal forma. Pero a medida que uno va compartiendo, uno va haciéndose familia del compañero. Y más que cuando entré en el propedéutico, que no solamente está mi compañero de Santiago, hay 30 y pico compañeros, porque éramos 43 cuando ingresamos, que eran de toda la parte del país, diferente cultura, personalidad, forma, estilo, manera de pensar. Dije yo, Dios mío, ¿y qué es esto? Pero después lo que yo veía como una amenaza y como un miedo, después se convirtió en una riqueza. Porque con cada compañero, con cada hermano, hicimos una bonita familia. Yo recuerdo que mi familia fue ese año a celebrar mi cumpleaños allá, porque a mí todos los años siempre algo me hacía. Que sea un bicochito, una vejiga y cantar. Una bullita. Una bullita así de repente. Y fueron allá y compartimos lo de mi curso y mi familia. Y ahí dije yo, Dios mío, pero qué riqueza tú me has dado. Mi familia biológica y esta familia de hermanos que compartimos, convivimos, hasta discutimos. Claro. Pero también nos perdonamos y queremos seguir un camino. Dije yo, pero al contrario, ahora en vez de yo perder, has ganado. He ganado mucho. Pero aún así las cosas, el primer año fue un poquito difícil. Aunque vivo relativamente cerca. Cerquita. Es decir, yo estaba como que en el patio. Ya lo sabes. Y entre otros estaban preocupando la hora de camino. Yo salía al paso, recogía el paso. Yo estaba ahí mismo. Pero no es lo mismo cuando tú tienes que estar fuera de tu hogar tanto tiempo. Y también cuando mi familia me visitaba, mi papá todavía no estaba muy contento. Él iba, pero serio, sí. Mi papá es muy relajado, se ríe mucho, hace mucho cuento, muy servicial. Mira, nuestros papás se parecen mucho. Esos hombres del sur se parecen. No. Porque la experiencia con mi papá fue muy parecida. Al principio súper serio, casi que ni quería hablar con la monja. Él era como que él no quería que le cayeran bien. Pues. Y normalmente eso, él es muy relajado, muy simpático, muy amigable. Pero le costó al principio. Es como muy característico de la gente del sur. Por eso digo. Él es muy contento. Incluso mi papá todo lo celebra. Es decir, incluso hasta se mantiene hasta joven porque la alegría y la risa aún lejos se escucha. Es una risa y muy espontáneo, muy natural. Y yo, Dios mío, si tú me estás llamando para esto, ¿por qué lo que yo más quiero, que es mi familia, me siento un poquito incómodo? Me siento incómodo, incluso lo dialogaba con mi director espiritual. Y yo no puedo seguir aquí porque, yo siento que Dios me está llamando. Pero Dios me está llamando, pero me está poniendo en contra lo que yo más quiero, que es mi familia, donde yo me siento que soy yo, tranquilo, natural, donde recibo como el apoyo, el amor. Pero dice el director espiritual, mira, ponte en oración, encárgate de lo de Dios, que Dios te va a encargar de lo tuyo. Simplemente me dijo eso el director espiritual. Y a medida que iba terminando el año, los seminaristas, a veces los que son de muy lejos, los que vivimos aquí en Santiago o cerca, en el Cibao, lo acogíamos. Porque muchas veces de San Juan, uno de Miches. Sí, son viajes largos. Son viajes lejos para ir un viernes, para regresar domingo. Es malo que se dure en el camino, que lo que iban a durar a su casa y a veces de escasos recursos. Bueno, lo acogíamos en las casas de nosotros los fines de semana. Bueno, en ese compartir con ellos, mi papá se fue abriendo. El mismo José Rafael también me visitaba, iba compartiendo con él. Y papi, cuando al principio no quería saber de él. Si fuera por ahí, incluso recuerdo una vez que dijo, ¿quién fue que le metió eso en la mente a ese muchacho? Yo quisiera encontrarlo para decirle esto. Pero como son las cosas sorprendentes, ahora de quien papi no quería saber es uno de los padres que papi más quiere. Se fue aflojando, hasta que a final de año necesitan un chofer con licencia categoría 3 para manejar la guagua del seminario para el paseo de fin de año. Y yo pregunto, mami, ¿quién es la Paloma? ¿Sabe? ¿Ha manejado? ¿Tiene licencia categoría 3 que puede ayudar? Dice, pues tu papá manejaba patana antes. Oye. Y tiene licencia en categoría 3.
Pues dígale a ver, yo no le voy a decir. Y le digo al padre, mi papá sabe manejar vehículo categoría 3. Pues él fue al viaje y de ahí lo invitaron a otro viaje. Y él conviviendo y mirando la dinámica del seminario, dice, no, pero al contrario, mi hijo en vez de perder, aquí está ganando. Incluso recuerdo una vez, estábamos en una casa no familiar de nosotros en Santo Domingo, a un velorio que fuimos. Y un primo de él lejano lo saca aparte. Vinicio, usted es un hombre tan movido, tan tigre, que se enamoraba mucho de mi papá antes de casarse con mi mamá. Fue aquí con lo más grande. ¿Cómo que su hijo? Usted lo dejó que se entrara ahí. Y yo pues, estaba del otro lado escuchando y no sabía que yo estaba ahí. Dice, pues mira, yo antes tenía esa concepción, pero como viven esos muchachos ahí, la disciplina que tienen, la formación, es decir, la manera como se van preparando, dice, al contrario, me arrepiento de lo que he dicho. Oh, wow. Él llegue a sacerdote o no llegue a sacerdote, no está perdiendo el tiempo. Al contrario, se está formando. Y yo me quedé, carajo, es mi papá que está diciendo eso. Cuánta sabiduría. Y ahora, hoy actualmente, es más, mi papá, yo ahora estoy en el seminario de formador, pero los 2 años que duré en las parroquias, mi papá ya lo jugaba en el seminario como parte de la familia. Es más, Monseñor Amaury dice que él es más del seminario que yo. Qué bien, qué bien. Eduardo, vamos a hacer como un paréntesis en esta conversación. Vamos a hacer un pequeño ping-pong. Yo te voy a hacer algunas preguntas. Rápidamente tú me respondes, ¿verdad? Con lo que tú elijas. ¿Listo? Sí. Ok, vamos al mambo. ¿Café o té? Té. ¿Madrugar o trasnocharte? Trasnocharme. ¿Cuál es tu santo patrón? Carlos de Foucault. Qué lindo. ¿Tu cita bíblica favorita? El Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿Cuál es un defecto que todavía te estés trabajando? Todavía estoy trabajando con la timidez. Ay, pero tú lo disimulas muy bien. Muy bien. Me ha costado, sí, pero vamos ahí en la mira, marcha. Ánimo, vamos. ¿Tu comida favorita? Arroz, habichuela y carne y plátano maduro. ¡Uepa! ¿A qué le tienes miedo? Tengo miedo a equivocarme. Todavía. Sí. Todavía es es como la razón de, como un orgullito a veces medio natural que a veces tenemos. Que se desordena. Que se desordena, pero todavía me da miedo equivocarme. ¿Escoges la playa o la montaña? La montaña. ¿Qué le dirías a tu yo de 16 años en esa jornada vocacional con la sabiduría de haber recorrido todos estos años después? Gracias por ser fiel a eso que tú sentías dentro, porque mi alegría y el gozo y la plenitud que siento ahora es fruto de ese joven con miedos, con dudas, con incertidumbre, pero aún así fue valiente y tomó la decisión. Así que gracias por ser fiel y ser valiente a esa curiosidad o a eso que estaba pasando por tu mente, pero que ahora es un estilo de vida y es una manera de configurarme y de entregarme a los demás. Así que gracias, jovencito de 16 años, por esa decisión valiente que tomaste a pesar de todas las dificultades que tenías. Amén, qué lindo. Mira, ahora sí cuéntame de las crisis, porque mucha felicidad se siente y mucha plenitud. Uno es feliz. Dios nos llama a esto, a ser felices, independientemente del modo en que cada uno, ¿verdad? Del camino en que cada uno vaya construyendo y descubriendo. Pero no todo es color de rosas, y lo sabemos. ¿Puedes compartirnos algunos de esos episodios en que las cosas se van lejos del color de rosa? Bien, Jesús, Patricia. Ciertamente, en esta historia es muy hermosa, pero también está cargada de muchas espinas en las cuales ponen a uno a entrar en la interioridad y valorar el llamado de Dios. Recuerdo en la etapa del estudio de filosofía, estaba acostumbrado siempre a que me fuera bien académicamente. No era un muchacho por excelentísimo, pero sí un estudiante bueno. Y entonces hubo un momento en el último año que me sentía como impotente, no generaba ideas
Y yo, Dios mío, ¿y qué es esto? Entonces incluso fue el momento como más difícil para mi vida, porque, y ahí comprendí entonces que no todo es éxito, sino que hay que aprender a vivir el proceso. Pero esa fue suave, esa crisis. Ok. Aparte de las que me dieron al principio con la familia, Ya. pero la que me fue un poquito más fuerte fue cuando entré a primero de teología. Tenía 20 años o 21. Ahí empezaron mis amigos y compañeros a casarse. Otros terminaban una profesión y estaban trabajando. Entonces yo estaba terminando una etapa, la etapa de discipular, graduándome de filosofía, para empezar de cero, Prácticamente de nuevo, exactamente. de nuevo, empezando otra nueva licenciatura y empezar como un nuevo estudiante nuevo. ¿Tú hiciste filosofía aquí en Santiago? Sí, aquí en Santiago. Entonces también ese cambio. Cambio de Santiago a Santo Domingo. Claro. Otra realidad, un cibaeño en Santo Domingo se siente extraño. No, y para ti más, porque estando tan cerca de tu casa, como tú dices, en el patio. No estaba en el mismo ambiente. Exactamente. Es decir, estaba como en mi mismo oxígeno, en la misma Claro. pecera que estaba acostumbrado a estar. Entonces fue un cambio totalmente radical. Pero entonces en este cambio, esta cuestionante personal, mis compañeros casándose, otros tienen hijos, ya ejerciendo una carrera, también uno piensa en lo monetario, es decir, están ganando dinero, pueden después sostener a su familia, Claro. y yo ahora soy un mantenido, como quien dice, a empezar a estudiar de nuevo. No tengo una esposa, no tengo hijos. Entonces, toda esa crisis. Yo sabía que el Señor me estaba llamando, pero aún así, esta crisis en ese momento de mi vida, como que empezaron a preocupar. Recuerdo que el año que fui más sincero con mi formador fue ese. Mire, padre, me está pasando esto. Tengo crisis en cuanto que no me voy a casar, que no tengo hijos, que no tengo dinero, que no tengo familia. Es decir, que no voy a tener una familia así con la cual compartir interna. Y encima de eso, fue como sumándose el cambio de Santiago a Santo Domingo, otra realidad distinta, otra, cuando uno salía también a la ciudad, otro tipo de persona. Y yo decía, bueno, yo no puedo con esto. Y recuerdo que el padre Daniel, él es doctor en medicina, y también estudió moral. Y Wow. recuerdo cómo él me fue llevando y me fue explicando. Me lo explicó en sentido médico, en sentido moral, Wow. en sentido cristiano. Y ahí como yo digo, bueno, y entonces eso lo conjugué con mi director espiritual. Dice, mira, cuando Dios te llama, Dios te da la familia más hermosa. Entonces la entrega que tú tienes no solo se da en la sexualidad con otra persona, se da una entrega mayor. Te das a la iglesia, te das a las personas, es decir, esa entrega que tú vas teniendo en el día a día, es decir, tú cuando se conjuga con el llamado, eso te va dando plenitud y vida, y tú vas a ver que no te va a hacer nada, tú no te vas a sentir menos que tus compañeros que están casados, que están graduados. Y dije yo, pero ¿y mi familia entonces? Somos pocos en mi familia, ¿cómo yo después mi papá y mi mamá cuando estén viejitos, cómo? Dice, confía en el Señor mío, que no le va a hacer falta nada. Y ciertamente, yo en mi casa nunca he aportado nada en el sentido material, al contrario, ellos todavía son los que me ayudan a mí. Es decir, no le ha hecho falta nunca ni trabajo a mi mamá ni a mi papá. Es decir, han tenido lo necesario para sostenerse. Bendito Y sea yo, Dios. bueno, eso se trata de confiar, pero a veces confiar a veces no es fácil, pero me ha ayudado a madurar. Otra fue una situación que se dio interna de salud con uno de mis seres queridos que yo no esperaba, y eso como que me dolió. Pero también iba a dejar el seminario en ese tiempo, Wow. pero mi director, ¿qué va a hacer tú para allá? Tú vas a aumentar el problema más grande. Tú en vez de ayudar, vas a desayudar. Me decía, porque aparte de la situación que hay de salud, va a estar la situación de que tú dejaste el seminario Claro. sin ellos saber por qué, porque es verdad, la familia se va dando cuenta cuando uno va a tomar una decisión, pero cuando es radical por una situación que se está dando, causa hasta más problemas. Y el tercero fue por una situación administrativa en una cafetería, que había alguien que estaba tomando lo que no era, dije yo, y yo era el responsable. Uy. Y cuando yo dije yo, Dios mío, yo no sé de dónde se está escapando esto.
Y cuando yo dije, bueno, yo estaba poniendo lo mío, yo ni comía ni merendaba porque yo tenía que responder lo que me Había que faltaba. cuadrar. Porque a mí me importa más la integridad Wow. que yo quedar mal. Es más, yo prefiero dejar la boca. Yo me recuerdo diciembre, más la pandemia que se sumaba. Recuerdo que yo estaba en un mueble mirando para arriba. ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? Es más, voy ahí ya para terminar, porque no puedo salir corriendo. Y ahí en ese semestre descubrí quién era, por dónde era que estaba escapando. Y cuando lo descubrí de una vez lo dije a los padres. Está pasando esto, esto y esto. Y de una vez se resolvió. Mire, cuando yo, bueno, qué alivio. Qué bueno. Eduard, has compartido, ¿verdad?, ese proceso de formación aquí en Santiago, en Santo Domingo, las diferentes etapas. ¿Cómo puedes resumir tu experiencia en un proceso largo de formación? Porque ustedes los sacerdotes son como 10 años. 12, 11. O sea, muchísimo. Que no es solamente formación académica. Quizás la gente piensa que ustedes nada más estudian. Y estudian muchísimo, y es verdad. Pero no es solamente formación académica, es también formación humana. ¿Cómo puedes resumir, como quizás sintetizar toda tu experiencia de todos esos años, lo que ha significado para ti? Para mí ha sido un regalo de Dios para seguir madurando, primero como persona, luego como cristiano y luego también configurándome en el llamado que Él me ha hecho. Son como las 3 ideas que yo puedo hacer como un resumen de mi proceso por el seminario, porque nuestra vida no es solamente formación académica, es formación compartiendo en la comunidad, es creciendo en lo espiritual, es creciendo hasta en el mismo deporte, hasta en gestos de saludar, de compartir, de jugar, hasta de esos ratos libres que pueden verse como un perder el tiempo después de cena. Son momentos también para uno crecer como persona. Y que el sacerdote, el seminarista, es una persona humana que ha hecho una opción para responder a un llamado que Dios ha sembrado en el corazón. No es algo que uno ha comprado o ha buscado, sino que Dios, como nos sondea, como nos conoce, Él sabe para qué ha llamado a cada uno de nosotros. No porque viola nuestra libertad, no, al contrario, Él nos conoce tanto que sabe la vocación con la cual uno puede ser pleno y feliz. Entonces, esto es hermoso, esto es precioso. Él es de arriba, como dicen por ahí, no es loco. Eso sí es verdad. Bueno, llegamos ya prácticamente al presente. Cuéntanos cómo es tu ministerio sacerdotal hoy en día, porque no todos los sacerdotes hacen lo mismo. Entonces, ¿qué te ha encomendado a ti la iglesia hoy? Bien, la iglesia me ha encomendado desde el 2025, a medida que vamos creciendo y madurando, y estamos todavía en ese proceso, porque la maduración es para toda la vida. Dicen que eso se termina como 5 minutos después de la muerte. Ciertamente, estoy poco que creerlo también. Bueno, me ha encomendado varias misiones. La primera es en el seminario como formador, también promotor vocacional de la arquidiócesis y director de la obra diocesana de las vocaciones sacerdotales. Y una ñapita más me agregaron después al final, que es administrador párroco en la parroquia Santos Ángeles Custodio del Embrujo. Entonces, estas 4 misiones la iglesia me ha confiado. No pensé que la iglesia me iba a poner todas estas misiones ahora, pero los planes de Dios y los designios son así. A veces recuerdo Monseñor Fello yo decía, Monseñor, y yo aquí ahora esta misión. Me decía, tranquilo, que si tú no estuviste pasillando por ahí, no hay que preocuparse. Confía y déjate guiar, porque si la iglesia te ha pedido esta misión, es porque Dios te va a dar la capacidad, y confía en aquel que te ha llamado y aquella también que te envía, que es la iglesia. Séle fiel a Dios y a la iglesia. ¿Qué se siente volver al seminario como formador? Después de tantos años en el seminario como seminarista. Y bueno, como estudiante, porque estuviste en la parte también del liceo. Para mí es una gran alegría, aunque es un gran reto y causa mucho miedo, porque en tus manos el Señor confía a aquellos jóvenes que están en este proceso de discernir. Y volver al seminario como volver a recordar el primer amor de las experiencias vividas.
porque el seminario se convierte en tu segundo hogar, donde las crisis, las alegrías, las discusiones, digo las discusiones porque es parte también el compartir fraterno, el momento del perdón, el momento de la oración, el momento del trabajo. Es decir, uno empieza como a recordar y entrar como esa dinámica de esos años hermosos que no vuelven. Pero uno vuelve como, cuando uno entra en esta dinámica de acompañar, uno entra como en actualizar eso vivido ya desde otra perspectiva. Y ahora como una persona que acompaña y que va haciendo el proceso también con los jóvenes, porque no solamente es ellos que lo hacen, sino también uno entra en la dinámica y uno lo va formando a ellos y se forma uno también. Porque esto es lo bueno que tiene ser formador, que a pesar, uno se forma donde quiera, se forma en la parroquia, se forma en la misión que Dios te encomienda. La vida forma. La vida forma, por excelencia. Sí. Pero volver al seminario es como seguir formándome, seguir creciendo, seguir madurando y seguir creciendo en esta configuración con Jesús, que es lo más importante sobre todo. Pero para mí esto es lo más hermoso, es la misión más bonita. Me asusté, me tembló el corazón cuando me llamó el arzobispo. Pero la verdad que siento mucha alegría y mucho entusiasmo de estar en esta misión que la iglesia me ha pedido. Qué bueno. A mí me quedan un montón de preguntas, pero se nos termina el tiempo. Va rápido, Sí, pasó muy rápido. Sí quisiera que terminemos precisamente con un mensaje de tu parte para esas personas que pueden ser en la vida de otros jóvenes el acompañante, el apoyo, el promotor vocacional. ¿Qué le puedes decir? Sobre todo en este tiempo en que las vocaciones no están de moda. No están de moda, o sea, no es normal para un joven, para una joven, plantearse una decisión tan radical como consagrarse. Entonces, hay personas que sí pueden ayudar para que esos jóvenes descubran a qué que Dios los está llamando a ser felices, a su plenitud. Compártenos, por favor. Mira, Jesús, esa pregunta es muy interesante, porque como cristianos, como bautizados, tenemos la misión de nosotros también crear espacios para el discernimiento vocacional. ¿Y por qué es necesario crear espacio para el discernimiento vocacional? Cuando un joven, cuando una persona logra descubrir su vocación, logra descubrir su plenitud en la vida. Es decir, es una persona feliz, aunque pase dificultades, momentos agrios, pero también va a pasar muchos momentos de alegría, de crecimiento, de maduración y sobre todo de identificarse con Jesús. Y cuando en las familias, las escuelas, las universidades, el espacio público, hasta la misma sociedad, crea un espacio de cultura vocacional, es decir, porque hay muchos jóvenes hoy en día que no tienen ese espacio, ese lugar donde descubrir la vocación. Incluso las familias hoy en día no se habla de vocación, se habla hasta de una carrera en sentido material, de crecimiento, de progreso, y se habla de algo como rápido, así como la sociedad hace todo como rápido, sí. Light. Asimismo, lo que se habla de vocación se habla como rápido. Es decir, y la vocación es, incluso el Papa lo decía en el mensaje de este año, es entrar a la interioridad de un llamado que no lo ha comprado, sino que el mismo Dios lo ha sembrado en tu corazón. Y cuando tú descubres lo bello, lo hermoso, es una alegría que no tiene comparación. Y qué tranquilidad para una familia cuando puede acompañar a su hijo a descubrir la felicidad. Eso no tiene precio. No hay nada humano que pueda compararse cuando la persona logra descubrir para qué se siente llamado. Porque es una persona que se entrega con libertad, se entrega con amor y se entrega con entusiasmo, porque ha descubierto para qué Dios lo ha llamado. Entonces, cuando se crean esos espacios, cuando mamá, papá, los hermanos acompañan para descubrir la vocación, está ayudando a otra persona a ser feliz. Y yo creo que como familia, como madre y padre, hasta como los amigos, si yo no soy sacerdote, no soy religioso, pero por lo menos ayudar a otros a descubrir. Y las parroquias también, crear esos espacios también de oración, de que el joven entre en la interioridad, para que no se dé un encuentro superficial. La llamada empieza con algo sencillo, un sentimiento, pero uno tiene que adentrarse. Uno la va purificando, uno la va descubriendo y va creciendo con ella.
Pero si no hay esos espacios, a veces muchos jóvenes pierden el rumbo, entonces lo buscan el sentido en otras distracciones en la vida que no le dan plenitud ni le dan vida, al contrario. Hay muchos jóvenes que uno toca escuchar tristes, con depresión, jóvenes que lo tienen todo, pero a la vez se siente que no tienen nada. Y es porque no han podido entrar en su interioridad y descubrir para qué Dios lo ha llamado. Me encanta eso que dices, ayudemos a otros a ser felices, a por cultura vocacional. Es que incluso yo miro mi propia vida y gracias, Señor, por los instrumentos que tú pusiste en mi camino, desde la persona más sencilla hasta el seminarista y sacerdote que me acompañó. Gracias, porque lo que yo siento ahora, la alegría que siento, es primero Dios que actúa a través de todos los instrumentos que se dejaron guiar por Él para hacer posible esta respuesta y esta entrega. Amén. Gracias, Señor. Padre, terminemos entonces, por favor, denos su bendición y muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en este episodio. Gracias también por la invitación, estamos a su disposición y oren por nosotros también y esperamos que los jóvenes no tengan miedo de responder a la llamada de Dios ni entrar en la dinámica interior de descubrir a qué Dios te está llamando. Podemos dar esta bendición para que llegue a todos los hogares y fortalezca también el corazón de tantos jóvenes y tantas personas que se sienten inseguros, pero se sienten también con la inquietud o la curiosidad de responder a la iniciativa de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias, Edward, de verdad. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este episodio. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo. Chao. Vivimos en un mundo que nos invita a seguir la corriente, a buscar lo seguro y a encajar en el molde. Pero hay quienes decidieron romper el esquema. Hay quienes escucharon una voz distinta y se lanzaron al vacío. Bienvenidos a Radicales, la vida que pocos se atreven a vivir. Un espacio para conocer las historias de hombres y mujeres que lo apostaron todo por una misión que no entiende de medias tintas. Yo soy Jesús Patricia y juntos vamos a descubrir qué hay detrás de un sí que cambia la vida para siempre.